Bien, vamos a empezar con el capítulo 2 del libro Análisis contingencial, un análisis psicológico interconductual para el campo aplicado de la doctora María de Lourdes Rodríguez Campuzano del 2002. El capítulo de hoy se llama Análisis de la tecnología conductual. Aquí he puesto de portada de un video del canal de Infrahumano porque él también aborda algunos de estos puntos de limitaciones que él considera y bueno, basándose en Rives de las limitaciones de la teoría de la conducta previa al libro Teoría de la conducta de Rives. O sea, de la teoría de la conducta anterior que vendría a ser la teoría del condicionamiento. Y que bueno, la doctora Campuzano va a hacer algunas cuantas críticas al condicionamiento y también más que nada la psicología cognitivo-conductual a nivel terapéutico. O sea, son críticas que van primero, va orientado hacia algunos presupuestos filosóficos y metodológicos que asumen estas teorías, que son la del condicionamiento y, y la del y la cognitivo-conductual, y luego va a ver sus repercusiones en el ámbito aplicado, o sea, cuáles son los problemas que conlleva aceptar estos supuestos al momento de trabajar como psicólogo en el ámbito de la atención individual, que se suele llamar psicología clínica, o sea, qué problemas trae. Entonces, aquí empieza viendo algunas que son limitaciones del paradigma. Entonces, hablamos primero con el llamado dualismo de sustancias. El dualismo de sustancias pues plantea que existen sustancias materiales y sustancias inmateriales. Y las sustancias inmateriales van a influir sobre las sustancias materiales. Así podemos entender a la conducta como un reflejo mecánico, como respuestas del organismo, y la mente como una entidad paramecánica privada. Se podría decir que es algo así como un paralelo, o sea, como que va pasando de forma más o menos semejante o replicando lo que pasa afuera, lo que pasa adentro, entre comillas. Aquí podemos ver que la mente y el cuerpo son de naturaleza distintas y por lo tanto se requieren de procesos o explicaciones diferentes para entender la mente y el cuerpo. Y bueno, la mente como es básicamente un cuerpo inmaterial o una sustancia inmaterial y puede influir sobre el cuerpo. Aquí este es el principal problema del dualismo, que lógicamente no tiene sentido que una sustancia inmaterial puede influir sobre la materia. Esto ya lo he mencionado anteriormente cuando revisamos el artículo de Freixa de qué es conducta, de que si digamos, si un ser fantasmagórico intentara mover algo, pues no podría hacerlo ya que lo atravesaría. Entonces por eso es que el dualismo de sustancias no tiene sentido. Iría en contra la lógica de cualquier forma de dependencia entre eventos, ya que ¿cómo podría haber dependencia entre sustancias inmateriales? No se puede. Y bueno, aquí la doctora menciona de que en el conductismo radical skinneriano hay un cierto pequeño dualismo, considera ella, cuando afirma de que Skinner menciona algunas expresiones como el mundo debajo de la piel o o el decir que existe conducta o eventos privados y eventos públicos. Estas distinciones pues sugieren un poco que, que fuesen de naturaleza distinta lo que es externo y lo que es interno. Claro que Skinner considera que tanto la conducta visible como la privada, lo que él llamó privada, eran conductas regidas bajo los mismos principios, es decir, una era visible y la otra no, pero eso no quiere decir que tuvieran naturalezas distintas, sino que eran de la misma naturaleza, que serían ambos conductas. Solamente que, bueno, yo creo que aquí podríamos decir en todo caso que Skinner tuvo una mala elección de términos y que debió haber buscado otros términos como los que sugiere la doctora, que serían el de aparente e inaparente, que ahí ya se entiende mejor, ¿no? Aparente es de que se observa por personas externas que se pueden dar fácilmente cuenta de lo que está sucediendo, e inaparente es que no se nota fácilmente, o sea, como que es más difícil de distinguir. Entonces,
ahí estas distinciones aluden a la observabilidad externa, más no tanto a la naturaleza. En cambio, si hablamos de interno-externo, privado-público o debajo de la piel, ahí sí como que da un poco, estas son términos que sugieren como si se estuviera asumiendo que fueran de naturaleza distinta, aunque no sea el caso cuando se indaga un poco más. Eh, pero bueno, se podría decir en todo caso que este sí es un problema más notorio en el caso de los cognitivo-conductuales, que sí asumen que digamos, la conducta observable se puede estudiar mediante condicionamiento clásico, mientras que la no observable se tendría que hacer mediante reestructuración cognitiva o análisis de creencias. Entonces ahí sí estaría más, digamos, más justificada la crítica del dualismo. En el siguiente punto, que es la causalidad, aquí podemos ver que nos plantea que hay estímulos que influyen sobre respuestas y se asumen desde el conductismo radical en la teoría del condicionamiento que la respuesta viene a ser la unidad de análisis de la psicología. Y si bien es cierto, aquí Skinner cuando define qué es conducta lo define como una interacción entre la actividad del organismo y su ambiente, pues cuando se ve su análisis se observa cómo él claramente da a entender que los estímulos influyen sobre la respuesta como variables independientes sobre variables dependientes, siendo el estímulo la variable independiente y la respuesta la dependiente. Asimismo, incluso algunos autores utilizan como por ejemplo esta fórmula de acá, que da a entender que la respuesta es igual a la función del estímulo en términos algebraicos. Y claro, esta fórmula pues es un poco problemática, ya que o sea, sugiere esto, ¿no? Que la respuesta depende del estímulo, o sea, como que el estímulo es la variable que depende, entonces, que influye. Entonces, viéndolo de esta forma, pues los factores contextuales o situacionales que habíamos visto, bueno, vamos a ver más a detalle en la próxima semana, pero también hemos visto en el libro de Segura Sánchez y Barbados, por ejemplo, o cuando revisamos el artículo de conceptos de interconductismo, pues podemos ver de que estos factores situacionales quedan excluidos, sino que simplemente se entienden como variables, como estímulos nada más. Asimismo, la historia interconductual o los factores históricos que influyen sobre la conducta tampoco se podría entender, ya que la historia interconductual como tal no es un estímulo. Entonces podemos ver de que aquí hay algunas limitaciones. Vamos a ver a diferencia de, por ejemplo, el modelo que se plantearía desde el interconductismo, que sería que los factores situacionales, ambientales y orgánicos y la historia interconductual van a influir sobre la función estímulo-respuesta. Y a su vez, la función estímulo-respuesta va a conformar la historia interconductual para posteriores funciones estímulo-respuesta. Esta perspectiva ya supera algunas limitantes de la concepción anterior, que vamos a ver que a nivel terapéutico también presenta ciertas limitaciones. De hecho, si recordábamos en el capítulo 1, cuando se veía de las limitaciones del análisis conductual aplicado en la historia de la psicología, se veía de que cuando se de que a veces se aplicaban algunas técnicas y no daban resultados o daban ciertos resultados pero cuando se estaba ante un ambiente controlado, pero ya cuando el individuo estaba en ambientes naturales como que no se generalizaba o se mantenían los resultados alcanzados. Y entonces ahí podemos ver cómo esa intención de querer verlo como estímulos influyendo sobre la respuesta, pues presenta limitaciones, ya que no te permite considerar cómo es que la historia interconductual está influyendo constantemente sobre la conducta. Y claro, podemos ver de que en la perspectiva interconductual la conducta no es la respuesta, sino que es tanto la función de estímulo como la función de respuesta, incluyendo incluso al estímulo y la respuesta mismo, o sea, es todo la conducta, no solamente la respuesta. Entonces la unidad de análisis también va a ser todo en el interconductismo.
Y esto ya nos da una perspectiva un poco más amplia que en el caso de la perspectiva más tradicional del análisis conductual, pues no se tomaba tan en cuenta. Aunque aquí hay que aclarar que no es esta crítica de la causalidad no aplicaría a todos los conductistas radicales o a todos los analistas de la conducta, ya que algunos casos como el de Segura Sánchez y Barbados, la doctora Froxán o Sidney Biyu, que eran analistas de la conducta, que bueno, y son, ¿no? Porque Froxán sigue viva, ellos utilizan la teoría del condicionamiento, pero tienen cierta influencia interconductual. Por ello es que asumen más este modelo de causalidad de aquí y no tanto el otro de que los estímulos influyen sobre la respuesta, sino más este modelo o uno más semejante a este. Entonces, pero para los que no tienen esta influencia interconductual, pues, sí tendrían un poco más este problema de asumir que los estímulos influyen sobre las respuestas. Y bueno, otra limitación es el atomismo, que hace alusión a un análisis discreto o molecular. Es decir, podemos ver de que hay como que, si nosotros observamos la triple relación de contingencia, podemos ver de que hay como que puntos o espacios que no se están analizando como un patrón continuo de respuestas, sino de que vemos de que se da primero el estímulo discriminativo y luego queda como un espacio vacío en el que aparentemente no sucede nada hasta que se da la respuesta operante sobre bueno, el estímulo de ajuste, ¿no? O sea, ya la operación sobre, de repente, ¿no? Si fuera una paloma, el picoteo sobre el picoteo sobre el operando, o si es una rata, el bajar la palanca, o si es una persona, de repente presionar un botón, o lo que sea, ¿no? Podemos ver de que de que desde que se observa el estímulo discriminativo hasta la respuesta final, operante, hay también ciertas acciones que aquí en la teoría operante pues no se le prestan mucha atención, como sería precisamente, ¿no? El atender, el observar el estímulo, el movilizarse, el desplazarse o incluso el estarse acicalando y luego dejar de acicalarse. Son respuestas que también influyen o que forman parte de todo ese patrón de respuesta, pero en la teoría operante como que no se observa todo el patrón de respuesta, sino que se suele observar solamente la parte final y se contabiliza esa partecita final, ya que suele ser una respuesta repetitiva. Entonces, también, ¿no? O sea, podemos ver de que se toma como variable la tasa de respuesta, por decirlo, cuántas veces la paloma picotea o cuántas veces la rata palanquea o cuántas veces se realiza una respuesta específica esperada. Entonces no se toman muy en cuenta las particularidades o los cambios en este patrón de respuesta, sino que solamente se toma la respuesta, esa partecita puntual y específica que se puede ir contando. En ese sentido se soslaya variables cualitativas, como por ejemplo la dirección. Digamos, si la rata se mueve a lo largo de la caja, entonces, de la caja de Skinner, entonces cómo es que se podría, digamos, o sea, se podría uno tratar de cuantificar algunos parámetros de repente como el tiempo que se tarda entre el estímulo y la presión de la palanca, pero también podríamos ver por dónde camina o qué poses toma. Asimismo, también luego de la respuesta operante, también se da la entrega del reforzador y ahí también hay un espacio vacío, que es qué es lo que hace el animal o la persona luego de la entrega del reforzador. Ahí este espacio vacío que no se sabe lo que sucede debido a que la triple relación de contingencia es triple, o sea, estímulo, respuesta y consecuente, estímulo, respuesta consecuente, entonces no se sabe qué pasa después del consecuente. Entonces ahí también hay como que otro espacio vacío que no se está analizando y no se puede observar, digamos, si es que luego de la entrega del reforzador, si es que se va, en el caso de una rata, va directamente a comer el reforzador o espera que se acumulen algunos reforzadores y luego va, o hace algunas otras cosas antes o después de comerlo, o entonces podemos ver ahí que hay ciertos
aspectos de la conducta que no están siendo analizados. Y esto se debe precisamente al análisis discreto o atomismo o el análisis molecular. Y Rives lo que plantea es un análisis molar, donde se analice todo el patrón de respuesta ante el estímulo discriminativo y ante el estímulo reforzador. Y aquí podríamos tomar como ejemplo a Thorndike. Thorndike, en su experimento famoso de la caja, del gato en la caja problema, podemos ver cómo el gato presentaba múltiples respuestas estando dentro de la caja hasta que accionaba un mecanismo que le permitía salir. Ahí ya no se estaba analizando solamente cuántas veces presionaba este mecanismo, sino que se veía que cada vez se demoraba menos en accionar el mecanismo, y no solamente que se demoraba menos, sino que cada vez sus respuestas eran más próximas a la efectiva e iban descartando, el gato cada vez iba descartando respuestas inefectivas que ya no se observaban. O sea, podemos ver cómo al comienzo el patrón de respuesta implicaba muchas reacciones inefectivas, y poco a poco estas reacciones inefectivas que no ayudaban a salir de la caja iban disminuyendo hasta que ya quedaba un patrón de respuesta corto donde las respuestas eran muy cercanas a la efectiva, que sí le permitían salir rápidamente de la caja. Y ahí, bueno, podemos decir que en todo caso faltaría un poquito el cómo come, ya una vez que sale, si es que sale enseguida o cosas así. Pero bueno, o sea, se puede ver ahí cómo se está analizando todo el patrón. Incluso lo que sería lo que se hace luego de la entrega del reforzador, ahí podríamos tomar en consideración algunos estudios que actualmente está haciendo William Timberlake, o bueno, que ha estado haciendo más bien, porque ya falleció Timberlake. Pero en sus estudios él observa, más que hablar de estímulo reforzador, habla de respuesta instrumental para referirse a la operante, y respuesta contingente, que vendría a ser aquella respuesta de la cual depende el poder, o sea, que solamente va a poder realizar si es que previamente hizo la respuesta operante. Y aquí ya se podría vincular que el estímulo reforzador es reforzante porque hay una respuesta contingente que es que ya se ha establecido como regular, como una tendencia o una especie de hábito que se busca realizar con cierta regularidad. Entonces, el tener que completar la respuesta instrumental u operante para poder realizar esta respuesta contingente hace precisamente que la respuesta instrumental u operante sea reforzada. Entonces ahí ya podríamos ver estas propuestas en Thorndike y en Timberlake para poder hacer un análisis molar, o sea, donde ya se vea todo el patrón de respuesta completo a lo largo de todo el experimento, en vez de simplemente ver de forma discontinua eh, que se ven respuesta, luego como que no pasa nada, estímulo, otro estímulo y de nuevo respuesta. Así hasta, y solamente se van contando. Y claro, esto permite también observar, como dije, variables cualitativas que no son tan de simplemente contar cuántas veces pasa, sino poder describir la forma en que está sucediendo. Eh, y bueno, y el último punto que también se critica de la teoría del condicionamiento es la misma complejidad de procesos. Es decir, por ejemplo, que se pueda ver que la conducta de un animal y de un humano sean igual de complejas. Por decirlo, Skinner tiene una frase, ¿no?, que menciona que la conducta de construir un edificio es tan compleja como la conducta de una rata de presionar una palanca. Y es como que, o sea, ¿cómo va a ser igual de compleja? Y claro, lo que pasa aquí es de que para Skinner la conducta tiene distinciones en cuanto a una complejidad morfológica o cuantitativa. Es una complejidad composicional, donde una respuesta compleja está compuesta por varias respuestas simples, lo que se podría entender como el proceso de encadenamiento. En ese sentido, la conducta de un niño sería más compleja que la de un bebé, no en sentidos funcionales de que los procesos psicológicos sean cada vez más complejos, sino de que, por ejemplo, cada vez va aprendiendo cada vez presenta mayor vocabulario.
Entonces ahí se ve cómo su complejidad es más composicional o cuantitativa en términos numéricos. Y digamos, la conducta de un animal sería igual de compleja a la conducta de otros animales, según esta teoría. Y claro, esto también implicaría limitaciones para poder hacer una psicología del desarrollo o una psicología comparada. Entonces, lo que plantea Rives son niveles de complejidad funcional cualitativa, donde se puede observar que la conducta en un nivel contextual es menos compleja que una conducta en un nivel suplementario, que a su vez es menos, o sea, y luego sigue una más compleja, que es la selectora, luego la sustitutivo referencial y luego la no referencial. O sea, son 5 niveles de conducta que son cualitativamente distintas al nivel anterior. Y esto nos permite poder entender la conducta de una forma distinta. De esta forma se plantea que, por ejemplo, seguir un recetario es diferente a crear un platillo novedoso. Y puede ser que en cuanto a la cantidad de ingredientes o el número de pasos para preparar estos alimentos sean los mismos, o puede que el recetario tenga más pasos y más ingredientes que el platillo novedoso, por lo que morfológicamente pueda parecer más compleja o de una composición mayor. Pero funcionalmente crear un platillo novedoso requiere un desligamiento funcional mayor al simplemente seguir la receta, seguir los pasos. Por eso es de que hay una complejidad funcional cualitativa en estas conductas que en el anterior no se daba. Bueno, esto de la causalidad ya lo vimos. Aquí vamos a ver algunas repercusiones que estos supuestos teóricos y, bueno, en el caso del dualismo es más filosófico, repercuten al momento de hacer intervención psicológica individual o, como algunos le dicen, psicoterapia. Aquí, bueno, lo primero es el uso de términos del lenguaje ordinario para analizar fenómenos. Esto, si bien esto presenta una cierta dificultad al momento de comunicarse, ya que a veces los usuarios pueden utilizar ciertos términos para referirse a algo, pero lo que ellos dicen en su habla, en su cotidiana, en su lenguaje ordinario, es distinto a lo que nosotros como psicólogos podríamos decir en nuestro lenguaje técnico. Pero al haber una confusión, pues entre lo que nosotros decimos y lo que ellos dicen, pues ahí como que podríamos terminar en una conversación o un entendimiento absurdo, ¿no? Como en este caso en este famoso ejemplo, ¿no? Del religioso que habla con un astrónomo y con un pintor sobre la existencia del cielo, que el astrónomo le dice, el pintor dice, bueno, el creyente, el religioso dice el cielo existe y el astrónomo dice que el cielo no existe porque si tú te vas para arriba, pues más bien sales de la atmósfera. Y el pintor dice, ¿cómo no va a existir el cielo si ahí lo estoy viendo? Entonces, es como que están utilizando básicamente una misma palabra para referirse a cosas distintas, por lo cual su discusión sobre si el cielo existe o no existe no tiene ningún sentido, ya que están hablando de cosas distintas, y esto precisamente puede pasar mucho cuando combinamos términos del lenguaje ordinario con del lenguaje técnico. De ahí este otro aspecto es la selección de técnicas según características morfológicas como la observabilidad. Decir que dado que esta conducta es observable, vamos a aplicar esta técnica, como mencionaba en el cognitivo conductual cuando usa técnicas de condicionamiento para la conducta observable, pero si no es observable usa técnicas cognitivas. Entonces ahí presentamos estas limitaciones, ¿no? Ya que si son de la misma naturaleza y surgen bajo los mismos principios, pues tendríamos que analizarlo mientras los mismos principios. Y bueno, y de ahí viene la inclusión de constructos hipotéticos, que también implica también aspectos que, que no van a poder ser explicados desde los principios planteados. Entonces, todo esto pues lleva ciertas complicaciones para poder hallar cuál es el origen o el método para poder modificar ciertas conductas. Entonces, es mejor evitar el dualismo para evitar estos problemas al momento de analizar la conducta y querer cambiarla. Otro problema es el tema de la causalidad, que si bien ya mencionaba hace un ratito algunas limitaciones que había durante
etapa de análisis conductual aplicado durante los años 60 y 70, que digamos que las técnicas tenían efectos en ambientes controlados, pero en ambientes más naturales pues no tenían este efecto, no se generalizaba la conducta o no se mantenía. Pero también encontramos algunos problemas como el mal uso de constructos teóricos, que también es otro problema que también se debe al tema de la causalidad. Por ejemplo, la confusión entre contigüidad, que hace alusión a la cercanía temporal, y la contingencia, que hace alusión a la condicionalidad o la dependencia entre eventos. A veces uno, por ejemplo, cuando usan el término autorrefuerzo, pues no tiene sentido que uno se refuerce a sí mismo, ya que el reforzamiento implica dependencia de un estímulo, de una respuesta, es decir, que un estímulo se presente como resultado de una respuesta. En ese sentido, todo reforzamiento sería en cierta forma un autorrefuerzo, ya que siempre tendría que depender de la respuesta operante, o sea, siempre se tendría que hacer algo para que esto se dé. Sin embargo, hay veces en las que esto pues pasa completamente por alto y usan el término autorrefuerzo simplemente para premiarse, ¿no? O sea, como que ya terminé de hacer esta actividad, ahora me voy a tomar un café, que lógicamente no tiene sentido, ya que el tomarse un café no es el resultado de haber realizado, por decirlo, no terminé de leer, ahora para reforzarme voy a tomarme un café, pues no tiene sentido porque el tomarse un café no es el resultado natural de terminar de leer. En ese sentido, pues no se están evaluando los resultados o estímulos dependientes de la respuesta operante, sino que se están metiendo otras actividades que no son en sí. Por decirlo, ¿no? El resultado de realizar una suma es obtener la respuesta de la suma. Y si esta respuesta resulta útil o apetitiva, por decirlo, pues es reforzante. Pero si no se valora el haber obtenido esta suma, pues no es reforzante. Pero cuando hablan de autorrefuerzo, más bien implica el introducir estímulos que no tienen nada que ver con la respuesta operante. Entonces, estas son algunas cositas que como que no tienen sentido, pero que derivan precisamente de la confusión entre contigüidad, que implica inmediatez, y la contingencia, que implica dependencia o condicionalidad, que es lo mismo. Otro problema que viene del análisis discreto o atomista o molecular ya al ámbito aplicado es la interpretación de factores disposicionales históricos y orgánicos como si fueran respuestas motrices o cognitivas discretas. O sea, como no encajan, o sea, como no saben cómo considerar estos factores más generales, los terminan tratando de encajar a la fuerza como estímulos y respuestas. Y como algunos ni siquiera parecen respuestas, les dicen, son respuestas cognitivas. Entonces ahí viene algún problemita ahí con el atomismo que no permite el análisis apropiado de estos factores disposicionales. O sea, en vez de ver cómo es que se originan, terminan más bien pensando que son procesos psicológicos distintos, en vez de verlos como simplemente disposiciones conductuales que se forman por los procesos psicológicos que ya están estudiando. Asimismo, la interpretación de factores situacionales ambientales como si fueran estímulos discretos, que ahí ya también, ¿no? O sea, mm, este aspecto puede que sea menos grave que el anterior, pero también se presenta, ¿no? Ya que el estímulo, pues, forma más bien parte de la actividad misma y a veces uno o lo termina excluyendo o lo termina reinterpretando a la fuerza. Y esto, pues, implicaría una mala identificación de factores relevantes para el análisis de la conducta. Mm, Y bueno, otro elemento es la misma complejidad de procesos, es decir, se ignoran procesos complejos de cambio conductual. Aquí podemos ver de que si para el análisis de la conducta nos centramos en solamente el condicionamiento clásico y el reforzamiento y la teoría del condicionamiento operante como triple relación de contingencia, estaríamos dejando de lado algunos procesos como la discriminación condicional,
o ya la discriminación condicional, por decirlo, de cualidades relativas, que ya se entendería más bien en la teoría de Rives como el nivel selector o el nivel sustitutivo referencial y no referencial. Más el referencial y no referencial, podríamos decir que son como que procesos psicológicos que la teoría operante no toma en consideración para el entender cómo se originan y se pueden modificar las conductas. Y el dejar estos procesos de lado también implica que también los mismos cognitivos o cognitivo-conductuales van a intentar inventarse pues procesos mentales que puedan estar influyendo ahí. Y precisamente el inventarse procesos mentales pues tiene un problema que conlleva que haya cada vez mayor desconexión entre tecnología y explicación. Si tenemos una psicología teórica básica completa que no deja huecos, eh, pues esta podría más bien ser más práctica para podernos orientar más. Pero si se dejan algunos huecos, pues uno dice, oh, mira, esto no, esto no se logra explicar científicamente, entonces vamos a inventarnos cosas, ¿no? Y esto lleva a que a veces lo que es la terapia, no tenga cada vez menos relación con la ciencia básica. Entonces, por eso, para poder buscar una explicación apropiada es necesario una teoría que visibilice estos fenómenos. Y bueno, ya terminando esa parte, pues aquí Rives nos va a mencionar de que, bueno, la doctora Campuzano, pero citando a Rives, nos va a plantear de que muchos de estos problemas se deben a la falta de un objeto de estudio delimitado y común. Y bueno, esto conlleva a que bueno, se predomine el eclecticismo. Hay que tener en cuenta que la psicología es una ciencia básica, es decir, busca averiguar cómo funciona el comportamiento y elaborar diseños experimentales para comprobar el que así es como funciona el comportamiento. Trata de buscar principios generales que expliquen procesos psicológicos. En cambio, la psicología como profesión busca cómo resolver problemas cotidianos. Entonces, aquí tenemos de dos tipos, que sería la psicología ecléctica o la profesión psicológica ecléctica, que nos tendría una teoría guiada por la demanda social y que no tomaría tan en cuenta los estudios de la ciencia básica, y la teoría y la profesión psicológica como ciencia aplicada, que tomaría muy en consideración los aportes de la ciencia básica, pero para poder ayudar a resolver los problemas. Y por ende tendría que identificar la dimensión psicológica mediante un modelo teórico. En este caso vamos a usar el análisis contingencial para identificar cuál es la dimensión psicológica en cada caso problema que podamos analizar, ¿no? De repente en una consulta, y así poder ver qué es lo que la teoría psicológica puede explicar y qué es lo que no puede explicar y que nos requeriría poder pedirle ayuda de repente a un médico, ¿no? A un médico psiquiatra o a un sociólogo, o de repente en algunas ocasiones a un asesor financiero o a un abogado. Algunas premisas del modelo teórico. La psicología no puede explicar toda la actividad humana en su ambiente natural al margen de otras disciplinas. Como mencionaba, es necesario que la psicología se oriente junto con otras disciplinas. O sea, como mencionaba, ¿no? La medicina, el derecho, el administrador. No existen problemas psicológicos, sino que existen problemas con dimensión psicológica. Es decir, por ejemplo, podríamos hablar de algunos problemas de salud, o podríamos hablar de repente de problemas legales, o podríamos hablar de problemas escolares. Todos estos problemas podrían tener una dimensión psicológica, pero como tal no son problemas psicológicos. Precisamente por eso es tan importante que haya un modelo de evaluación psicológica para el campo aplicado, como el análisis contingencial.
Y bueno, todo campo de acción cuenta con encargos a otras profesiones, ¿no? Como ya les estaba mencionando. Entonces, aquí habría que procurar ser una ciencia aplicada y no una psicología ecléctica. Mm. Eh, Aquí otro aspecto, ¿no? Dimensión psicológica de los problemas humanos. Aquí hay que evitar el intrusismo, o sea, identificar una dimensión psicológica de los problemas humanos es importante para evitar el intrusismo, que sería una ampliación indiscriminada del campo profesional. Lógicamente, el psicólogo no lo puede hacer todo y por ende es que necesita de otros profesionales y no puede estarle quitando el trabajo a otros profesionales. Eh, Sin embargo, bueno, a ver, para continuar, otro punto es el evitar el reduccionismo, que es la adopción de términos de otras disciplinas, como los psicologicismos, que implicaría tratar de explicar fenómenos sociales o biológicos a partir de constructos psicológicos, el biologicismo, que sería tratar de explicar fenómenos sociales o psicológicos mediante conceptos biológicos, o el sociologicismo, que sería tratar de explicar fenómenos psicológicos o biológicos a partir de conceptos sociales. Claramente, cada teoría tiene límites en cuanto a lo que puede explicar y hay que respetar esos límites y no tratar de sobreestirar las teorías para tratar de explicar fenómenos que le corresponden a otra teoría o a otra disciplina. Y bueno, ahora sí, continuamos mencionando que los campos de la actividad humana se definen por las instituciones, o mejor dicho, los campos profesionales de la psicología se definen por las instituciones con las que uno bueno, puede demandar nuestros servicios. Y también por la dimensión psicológica, que se vendría a ser por el objeto de estudio. Hay que tener muy claro cuál es nuestro objeto de estudio para saber qué es lo que podemos o no podemos hacer, pero también es necesario ver qué profesionales ya tienen un campo. Y aquí hay que aclarar algunas cosas, y es de que, por ejemplo, en el campo de la educación, muchas veces se le manda al psicólogo a que haga talleres a los alumnos, talleres grupales. Sin embargo, esta práctica tiene un pequeño problema, y es que de por sí ya hay un profesional encargado para eso, que vendría a ser el docente. Entonces, no sería lo más conveniente que el psicólogo trabaje de manera grupal con los alumnos, ya que ya hay otro profesional encargado de esa labor. Eh, por eso, eso no quiere decir de que en las aulas de clase, al hacer un trabajo colectivo, no haya una dimensión psicológica. O sea, sí la hay. Pero no basta solamente con decir hay una dimensión psicológica para decir esto lo debe hacer el psicólogo, sino que hay algo más, y es también el considerar de que ya hay un profesional destinado para encargarse de esa labor. Y si nosotros no tomamos en consideración eso, pues les vamos a estar quitando trabajo. Asimismo, o sea, vamos a cometer intrusismo, que es la ampliación indiscriminada del campo profesional. Asimismo, incluso hay veces donde dicen, este trabajo lo pueden realizar administradores, psicólogos y ingenieros, no me acuerdo el nombre de esta ingeniería. Ingenieros, bueno, ya me acordaré. La cosa es de que ahí habría como que algo raro, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un mismo trabajo lo puedan desempeñar profesionales distintos? Eh, Ingenieros industriales, ¿no? ¿Cómo es posible que el psicólogo, el ingeniero industrial y el administrador puedan desempeñar el mismo trabajo en recursos humanos? Pues ciertamente pues no tiene sentido. Y es que precisamente se debe a que se está dando esto del intrusismo, o sea que algunos profesionales estamos tal vez haciendo el trabajo que no nos corresponde a nosotros, sino que ya se han capacitado otros profesionales para hacer ese trabajo. Entonces, esto precisamente implica, precisamente por la falta de delimitación en nuestro objeto de estudio, pero también por el no conocer
cuáles son las profesiones que ya están, que ya tienen un campo establecido. ¿Cuáles son las otras profesiones que ya están mejor constituidas? Entonces aquí hay que ver este aspecto, ¿no? Como tal, ninguna profesión con aplicación social tendría un campo propio de aplicación, sino que siempre dependen del encargo social. Pero aquí también habría que considerar que hay algunas disciplinas que ya están constituidas como profesión. Es decir, la medicina, que ya tiene un campo establecido, el derecho, la abogacía, los mismos, los docentes. Entonces hay que procurar no chocar con lo que ya está establecido que lo van a hacer ellos. Entonces, el psicólogo, ¿qué es lo que puede hacer ante esta situación? Y es aquí donde viene un concepto súper importante, que es el de la desprofesionalización, que implica capacitar a otros profesionales y usuarios. ¿Qué implica esto de la desprofesionalización? Como el nombre indica, el psicólogo, en base a su investigación experimental y a otros tipos de diseños menos controlados, va a ir desarrollando conocimientos sobre cómo funcionan los fenómenos psicológicos. Y estos conocimientos los puede tratar de comunicar a otros profesionales y a los mismos usuarios para que ellos mismos puedan solucionar sus problemas. Esta comunicación y capacitación del conocimiento y tecnología psicológica se llama precisamente la desprofesionalización, ya que así el psicólogo deja de ser digamos, el que dirige el proceso de cambio y más bien estaría compartiendo sus conocimientos con otras personas para que ellos puedan, por decirlo de algún modo, empoderarse. Entonces, nosotros aquí podríamos decir, ¿no? A ver, en el caso del docente, un docente, pues nosotros como psicólogos podríamos ir a donde el docente presenta problemas de repente para controlar la conducta de sus alumnos, entonces nosotros podríamos enseñarle algunas estrategias psicológicas para regular la conducta en el aula, principalmente de modificación de conducta. O incluso para lo que es la elaboración de objetivos instruccionales, podríamos también enseñarle un poco de nuestra taxonomía funcional de los niveles de desligamiento para que lo tome en cuenta a la hora de diseñar cursos en el diseño instruccional. E incluso con los mismos usuarios, que es lo que se va a hacer en el análisis contingencial, que es capacitarlos para que ellos puedan llevar a cabo el proceso de cambio. De ahí el nombre usuario, ¿no? Ellos son los que lo van a llevar a cabo el proceso de cambio y no usamos el término paciente, que es más como que sugeriría un poco más de que nosotros, los psicólogos, vamos a generar el cambio. O sea, que nosotros le vamos a aplicar la técnica al usuario, no, no es tan así. Es más bien que el usuario va a aprender a usar la técnica y él va a generar el cambio. Y bueno, otro aspecto también podemos hablar incluso de una doble desprofesionalización. Y es que, por ejemplo, nosotros podríamos también capacitar a algunos médicos con algunos conocimientos de psicología que le puedan servir al momento de atender ahí sí a los pacientes, porque, bueno, aunque en ese caso también incluso el paciente podríamos decir que se vuelve un usuario, en la medida de que el médico también puede explicarle al usuario, a la persona a la que él atiende, algunas cuestiones de medicina básicas de forma que él lo pueda entender y algunas cosas de psicología que nosotros le enseñamos al médico antes para que así digamos, este usuario pueda ser el gestor de su proceso de curación o de prevención. O sea, que él mismo pueda responsabilizarse o tomar las riendas de su proceso de sanación o de prevención o de promoción de la salud.
Entonces, así, ¿no? O sea, es importante que haya promover esta desprofesionalización en cuanto a la comunicación de los conocimientos y capacitación en cómo hacer uso de ellos. Bueno, este concepto de desprofesionalización es súper importante, así que yo recomendaría bastante que, bueno, si pueden hasta se lo pueden tatuar en la frente, ¿no? Se pueden tatuar desprofesionalización, así. Bueno, no. O tal vez sí. Bueno, ahora sí. Concepción clínica de los problemas. Este es otro problema que suele tener las perspectivas psicológicas más actuales. Este, y es que a veces se considera que el sujeto puede tener un problema o que el sujeto es el problema o que sus respuestas son problemáticas en vez de considerar que que la persona está atravesando una situación problemática. O sea, el problema estaría más en la situación, pero según la concepción clínica, el problema estaría más en el sujeto o en sus respuestas eh, y no tanto en la situación. Entonces, lo ideal sería pasar, ¿no? Este cambio de el sujeto problema o la conducta problema a la situación problema. Y así considerando que la conducta es simplemente un elemento que interactúa en la situación. Y como es un elemento, podríamos modificar o bien ese factor o bien podríamos modificar otros factores para que así se solucione la situación problema. Otro aspecto que se suele ver en el modelo médico es la clasificación morfológica de las conductas problema, como mini modelos explicativos. Es decir, cuando se dice, a ver, hay problemas de conducta depresiva, problemas de conducta de ansiedad, problemas de conducta agresiva, y así, o sea, y luego empiezan a crear, vamos a crear la teoría para la depresión, la teoría para la ansiedad, la teoría para la agresividad. Entonces crean mini modelos explicativos por cada categoría morfológica, en vez de tratar de buscar una teoría general que pueda explicar cómo es que se van formando todas estas diferentes conductas. También se soslaya las circunstancias en las que ocurre la conducta, ya que se asume a veces que son las mismas circunstancias según el diagnóstico. Es decir, digamos, todas las personas que puedan presentar depresión presentan situaciones parecidas y se pueden, digamos, sanar de una forma parecida. Pues no, ¿no? O sea, en realidad cada uno presenta situaciones muy diferentes y por ende los programas de intervención tendrían que ser diferentes o individuales. Y es ahí donde entra a tallar el análisis contingencial para hacer un análisis ideográfico y poder crear programas individuales adaptados a cada individuo. Y bueno, ¿no? También muchas veces se asume una correspondencia técnica-problema, donde se crean técnicas para reducir síntomas, cuando en realidad no se puede asumir de que todos los casos de de una misma etiqueta diagnóstica, pues van a buscar la reducción de sus supuestos síntomas. Entonces, estos son algunos problemas que se tratan de evitar. Entonces, podemos ver de que la modificación de conducta, si bien cuestionó el concepto de enfermedades mentales, en cierta medida también adoptó el criterio ideológico de conducta normal y anormal. Esto lo podemos recordar en el capítulo anterior, durante la etapa de la terapia de conducta y la modificación de conducta entre los años 50 y 60, que ahí se planteaba buscar técnicas para la reducción de la conducta anormal. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, el utilizar esta terminología, pues en cierta forma incentiva esto de esta concepción medicalizada de los problemas. Y, y bueno, poder decir que estos a veces parámetros biológicos de la salud
están bien en medicina, cuando se hablan de cuestiones de salud, pero en psicología no están bien, ya que en psicología cada caso es único e individual. Los problemas pues no es que la persona esté mal, sino que está en una situación conflictiva y se tendría no habrían tampoco explicaciones tipo mini modelos, sino una explicación general y bueno, o sea, conductas con morfologías parecidas pueden ser funcionalmente muy diferentes. Entonces, esta misma lógica de ver parámetros biológicos de salud, pues no aplica para lo que es la psicología. Y bueno, el siguiente punto, la tecnología aplicada, la tecnología psicológica, ¿cómo debería de ser? Pues básicamente aquí lo que se requiere es un modelo teórico general, como sería la teoría del desligamiento, la cual propone un lenguaje común, proporciona un lenguaje común para que todos los psicólogos hablen en los mismos términos. Es decir, todos los psicólogos que usemos esta teoría, ¿no? Porque los que no usan, pues no utilizarán otros términos. Mm, Pero bueno, o sea, que todos tengamos un consenso de cuándo una conducta es contextual, cuándo una conducta es suplementaria, cuándo es selectora, cuándo es sustitutivo referencial y cuándo es sustitutiva no referencial, y así como los elementos de cada uno de estos tipos de fenómenos psicológicos. O sea, tener todos un habla común, tener una teoría general del comportamiento, que sería esta teoría de procesos, o sea, los procesos psicológicos, ¿no? Contextual, suplementario, selector, sustitutivo, referencial y no referencial, así como una teoría de la personalidad y una teoría del desarrollo. Personalidad como sería el caso de los estilos conductuales o del desarrollo, que ya sería un poquito más complejo, pero que también se estudiaría desde la misma teoría de la conducta, con la teoría del desligamiento. La idea es que el modelo teórico general nos proporcione esto, una teoría de procesos, de la personalidad y el desarrollo, con un lenguaje común para todos los psicólogos que se basen en esta teoría y que se adapte en modelos que orienten la actividad profesional, identificando los factores psicológicos más importantes y el rol profesional que un psicólogo puede cumplir. Y bueno, básicamente es eso lo que consistiría la psicología aplicada. Y eso sería todo el capítulo. Gracias y bueno, la próxima semana o ya este sábado vamos a ver el capítulo 3.